El colapso del rey. El palacio de la venganza. Atención. Si te encantan las historias de empoderamiento y justicia poética, dale me gusta ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. Queremos saber si crees que este tipo de venganza épica es justa. Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite ver cómo se recupera el poder. El gancho impactante. El error fatal. Un hombre en la cima de su carrera, con un mundo de riqueza a su alcance, decide llevar a su joven amante a un fin de semana de lujo sin igual. Reserva la suite presidencial en el Gran Palacio Dávila, el hotel de 5 estrellas más exclusivo de la ciudad, un monumento al dinero y al poder de abolengo. Él creía tenerlo todo planeado. Una escapada perfecta, un secreto custodiado de forma segura dentro de paredes insonorizadas. Estaba convencido de que su esposa, tranquila y dócil, una mujer a la que veía como poco más que un hermoso adorno para su casa, jamás sospecharía nada. Pero cometió un error fatal, un colosal error de cálculo. Eligió el hotel equivocado. Caminó hacia los brazos de su amante para un fin de semana de pecado, sin saber que caminaba directamente hacia el corazón del reino de su esposa, y de cabeza hacia su propia ruina espectacular. Capítulo 1. La confianza del titán. El titán financiero. Sebastián Luján se ajustó el nudo de su corbata de seda. Su reflejo lo observaba desde la obsidiana pulida de la ventana de su oficina de la esquina. 45 pisos más abajo, la ciudad se extendía como un circuito, una compleja red de poder y dinero que él, Sebastián Luján, director senior de Luján & Capital Finanzas, había dominado. Era un rey examinando su dominio. Su traje era hecho a medida en Savile Row. El reloj en su muñeca era un Patek Philippe Nautilus, y el coche que lo esperaba abajo era un Rolls-Royce Ghost azul medianoche. Estos no eran solo posesiones, eran afirmaciones de su éxito, testimonios de su ascenso despiadado en la escala corporativa. Su vida era una obra de arte meticulosamente curada. Su ático en Paseo de la Castellana había sido reseñado en revistas de arquitectura. Sus 2 hijos estaban inscritos en las escuelas privadas más exclusivas que el dinero podía comprar. Y luego estaba su esposa, Isabela, hermosa, elegante, de buena familia, aunque él consideraba en privado su linaje como dinero viejo, pobreza nueva. Ella era la esposa corporativa perfecta. Manejaba la casa con silenciosa eficiencia, organizaba cenas impecables y nunca cuestionaba sus noches hasta tarde en la oficina. Durante 15 años, ella había sido una parte constante, predecible y, para ser honesto consigo mismo, bastante aburrida de su vida perfecta. La veía como un activo valioso, como una acción de primera línea que pagaba dividendos confiables, aunque poco emocionantes. Un golpe discreto en la puerta de caoba lo sacó de su ensueño. «Adelante», dijo, su voz suave y dominante. La puerta se abrió para revelar a Celia Ramos. Tenía 26 años, ojos color whisky y cabello rubio miel que caía sobre sus hombros. Era una analista junior en el departamento de fusiones y adquisiciones, lo suficientemente aguda como para ser interesante, pero no lo suficientemente ambiciosa como para ser una amenaza. Ella era en todos los sentidos la antítesis de Isabela. Donde Isabela era elegancia clásica y reserva tranquila, Celia era vibrante, exigente y fascinantemente transparente en su admiración por su poder y riqueza. Ella cerró la puerta suavemente detrás de ella,
con una sonrisa juguetona en sus labios. «Todo listo para este fin de semana, jefe», ronroneó, apoyándose en su escritorio. El aroma de su perfume caro, un regalo de él, llenó el aire. «Todo está dispuesto a la perfección», dijo Sebastián, con una sonrisa de suficiencia. Caminó hacia ella, poniendo sus manos en su cintura. La suite presidencial en el Gran Palacio Dávila, champán helado, una reserva privada para cenar en el Zafiro, y un fin de semana donde tu único trabajo es disfrutar. Los ojos de Celia se abrieron. «El Gran Palacio Dávila, Sebastián. Ese lugar es legendario. Pensé que era imposible conseguir una suite allí con tan poco tiempo. Para la mayoría de la gente, lo es», dijo, disfrutando de la mirada de asombro en su rostro. «Pero el nombre Luján todavía abre puertas, cariño. Hice una llamada al conserje, mencioné una posible cuenta corporativa y prácticamente extendieron la alfombra roja». Sintió una oleada familiar de orgullo. Este era su poder, la capacidad de doblegar el mundo a su voluntad con una sola llamada telefónica. Le había dicho a Isabela que volaba a Zúrich para una conferencia bancaria de emergencia. Era la mentira perfecta, plausible, importante, y que requería que él estuviera completamente incomunicado. Incluso había empacado un maletín con informes financieros falsos, una pieza teatral que encontraba divertida. Isabela había empacado su maleta por él, como siempre hacía, con su expresión plácida e incuestionable. Incluso le había recordado que tomara su medicamento para la presión arterial. La ironía era deliciosa. «¿Y Isabela?», preguntó Celia, su voz un suave susurro, un toque de inseguridad nublando sus facciones. Sebastián agitó una mano despectiva. «Ella cree que estaré negociando con banqueros suizos todo el fin de semana. Probablemente esté planificando su horario para la gala benéfica o discutiendo arreglos florales con el jardinero. Su mundo es pequeño, contenido. Ella no sospecharía nada. Él realmente lo creía. Isabela vivía en una jaula de oro que él había construido para ella. Tenía sus obras de caridad, sus almuerzos, su club de lectura con otras esposas de sociedad. Él lo financiaba todo, por supuesto, proporcionándole una generosa asignación que la mantenía cómoda y asumía a él, contenta. Se había convencido de que su falta de ambición era un signo de su satisfacción, no un signo de algo oculto. Ella era una reliquia, una mujer hermosa de una era pasada, que no entendía la sangre y el sudor de la ambición moderna. Ella no tenía idea de cómo funcionaba el mundo real, el mundo que él dominaba. «Bien», suspiró Celia, relajándose en su abrazo. «Te quiero solo para mí, y así me tendrás», prometió, besándola profundamente. La emoción de lo ilícito, la pura audacia, era embriagadora. Él era Sebastián Luján. Él hacía las reglas. Este fin de semana no era solo placer, era una celebración de su propio estatus intocable. Llevaba a su amante al hotel más opulento de la ciudad, un lugar sinónimo de la élite establecida, y lo hacía justo bajo las narices de su esposa. La pura arrogancia del acto era la mitad de la diversión. Mientras sostenía a Celia, la imagen de Isabela doblando tranquilamente sus camisas y colocándolas en su maleta cruzó por su mente. Sintió un fugaz, casi imperceptible, pinchazo de algo que no era culpa, sino una vaga inquietud. Lo desestimó al instante. Era solo el último vestigio de una conciencia convencional. Y él ya no la necesitaba. Capítulo 2. El corazón del reino del lujo, el Rolls Royce. Ghost se deslizó hasta detenerse silenciosamente
bajo el elaborado dosel de hierro forjado y cristal del Gran Palacio Dávila. Un portero, vestido con un inmaculado uniforme verde oscuro y charreteras doradas, se movió con gracia practicada para abrir la puerta de Sebastián antes de que él se diera cuenta de que habían llegado. «Bienvenido a el Gran Palacio Dávila, señor Luján», dijo el Botones con un murmullo respetuoso. Reconocía a Sebastián, o al menos reconocía el coche y el traje. Eso era todo lo que importaba. Sebastián pisó el bordillo de granito, sintiendo la familiar sensación de llegada que acompañaba al entrar en un establecimiento como este. Este era su hábitat natural. No era un huésped, era un miembro de la clase de personas para quienes lugares como este fueron construidos. Cilia emergió del otro lado, con los ojos muy abiertos mientras observaba la fachada del hotel, una obra maestra arquitectónica de estilo Beaux-Arts. Todo tallas de piedra caliza, grandes arcos e imponentes columnas. Parecía momentáneamente abrumada, una chica de pueblo en la tierra de los gigantes. Sebastián lo encontró entrañable. Él la tomó del brazo, su toque firme y tranquilizador. «Intenta parecer que perteneces aquí, cariño», susurró con una sonrisa condescendiente. Su breve inseguridad se desvaneció, reemplazada por un brillo decidido en sus ojos. Levantó la barbilla, le apretó el brazo, y juntos entraron por las puertas giratorias de latón. El vestíbulo era impresionante. Era una catedral de riqueza. El techo se elevaba 3 pisos, adornado con un magnífico fresco de dioses clásicos holgazaneando en las nubes. Una colosal araña de cristal, que se rumoreaba había sido rescatada de un palacio francés, colgaba en el centro, proyectando una cálida luz dorada sobre todo. Los suelos eran un tablero de ajedrez de mármol italiano, pulido hasta brillar como un espejo. El aire era denso con el aroma a lirios frescos y a dinero antiguo. Los sonidos amortiguados de conversaciones tranquilas, el tintineo distante de copas del bar del vestíbulo y las notas suaves de un pianista en vivo creaban una sinfonía de tranquilidad refinada. Sebastián caminó con confianza hacia el mostrador de recepción, un mostrador largo e imponente de caoba pulida. Una mujer con un elegante moño y una sonrisa de bienvenida les prestó inmediatamente toda su atención. «Buenas tardes, señor. Bienvenido a el Gran Palacio Dávila. Sebastián Luján», anunció, colocando su tarjeta American Express Centurion negra en el mostrador. «Tengo una reserva para la suite presidencial». La sonrisa profesional de la recepcionista no decayó, pero Sebastián vio un destello de mayor respeto en sus ojos. La suite presidencial no era solo una habitación, era una declaración. Estaba reservada para la realeza, jefes de Estado y titanes de la industria. «Por supuesto, señor Luján, lo estábamos esperando», dijo ella, sus dedos bailando sobre el teclado. «Todo está en orden. Su equipaje será subido de inmediato. También nos tomamos la libertad de enfriar una botella de Dom Pérignon 2008 para su llegada». «Excelente», dijo Sebastián. Un gesto de cabeza despectivo era su única muestra de agradecimiento. Se giró hacia Celia, quien hacía todo lo posible por parecer despreocupada, pero no lograba ocultar su emoción. Estaba tomando sutilmente una foto de la araña con su teléfono. Él le bajó la mano suavemente. «Nada de fotos, cariño», murmuró. «Es vulgar. No eres una turista». Ella se sonrojó ligeramente, pero guardó el teléfono. «Cierto. Lo siento. Es solo que... es increíble». Un Botones, un hombre mayor con la espalda perfectamente recta y un aire discreto, apareció a su lado. «Por aquí, señor Luján. Lo acompañaré a su suite». Siguieron al Botones por el vestíbulo. El ascensor era una caja de joyas con paneles de madera
y un lujoso banco de terciopelo. Mientras ascendía suavemente, el Botones habló en voz baja y respetuosa. La suite presidencial está ubicada en el piso penthouse, señor. Tiene su propia llave de ascensor privada, para discreción absoluta. Le entregó a Sebastián una pesada tarjeta llave bañada en oro. Tendrá un mayordomo dedicado, el señor Herrera, a su servicio las 24 horas del día. Ya lo está esperando arriba. Muy bien, replicó Sebastián, con tono cortante. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un vestíbulo privado. Delante de ellos se alzaban unas ricas puertas dobles de madera oscura. El Botones las abrió y se hizo a un lado con una floritura. La suite era aún más espectacular de lo que Sebastián había imaginado. Era menos una habitación de hotel y más un extenso apartamento penthouse. La sala de estar tenía ventanas del piso al techo, ofreciendo una vista panorámica de 180 grados del horizonte de la ciudad y el parque. Un piano de cola se alzaba en una esquina, un bar completamente surtido en otra. El mobiliario era una mezcla de piezas antiguas y diseño moderno, todo tapizado en terciopelos y sedas en tonos crema, oro y azul real. Celia soltó un jadeo, soltando el brazo de Sebastián y girando en el centro de la habitación. Sebastián, esto es más grande que todo mi edificio de apartamentos. Él rió, una risa rica y autosatisfecha. Esto, querida, es como vive la otra mitad. No, espera. Así es como vive el otro 1%. El Botones les dio un breve recorrido por el comedor formal, el estudio, el dormitorio principal, con su cama con dosel y un baño que era un santuario de mármol, completo con sauna y jacuzzi con vistas a la ciudad. Después de que el Botones fuera generosamente recompensado y se hubo marchado, Sebastián caminó hacia el bar y sirvió 2 copas del Dom Pérignon frío. Le entregó una a Celia, que estaba de pie junto a la vasta ventana, hipnotizada por la vista. Un brindis, dijo, chocando su copa contra la de ella. Por un fin de semana perfecto. Por nosotros, repitió ella. Sus ojos brillando de adoración. Bebieron el champán caro. Sebastián se sintió invencible. Todo era perfecto. Cada detalle había sido gestionado. Cada contingencia planeada. En esta suite, muy por encima del mundo, él era intocable. Había compartimentado su vida con éxito. La dócil esposa en el penthouse de Castellana. La emocionante amante en este palacio en el cielo. Creía tener el control total de su universo. Un maestro titiritero, tirando de todas las cuerdas correctas. No tenía forma de saber que una de esas cuerdas, un hilo que él había considerado cortado y olvidado hacía mucho tiempo, estaba unida a los cimientos mismos del edificio donde estaba. Capítulo 3. El monograma y la semilla de la duda. Se recomienda encarecidamente que no te pierdas el clímax. ¿Crees que Sebastián debería haber sospechado al elegir el hotel más emblemático de la ciudad? Comenta si la arrogancia ciega al poder. El primer día fue un borrón de perfección hedonista. Pidieron servicio a la habitación de un menú que parecía no tener límites, descansaron en lujosas batas y utilizaron plenamente las comodidades de la suite. Sebastián sintió una profunda satisfacción. Se lo había ganado. El estrés de los tratos de miles de millones de euros y las fluctuaciones del mercado se desvaneció ante tal comodidad absoluta. Esa noche cenaron en el Zafiro, el restaurante del hotel, con 3 estrellas Michelin. El maître d' saludó a Sebastián por su nombre, sentándolos en la mejor mesa de la casa, un reservado aislado con vistas al jardín privado del restaurante. La comida fue una elaborada performance de arte culinario.
Plato tras plato llegaba, cada uno más exquisito que el anterior. Sebastián pidió una botella de Chateau Margaux, que costaba más que el alquiler mensual de Celia, y saboreó la forma en que sus ojos se abrieron cuando le dijo el precio. Estaba mostrando su poder para ella, y ella era la audiencia perfecta. Durante toda la noche, la deleitó con historias de sus triunfos corporativos, de tratos que había cerrado y rivales que había aplastado. Se pintó a sí mismo como un titán moderno, y ella escuchó con adoración sin aliento, su mano reposando sobre su muslo debajo de la mesa. Se sintió más potente, más vivo, de lo que se había sentido en años. Esta era la validación que anhelaba, la adoración que su esposa, Isabela, nunca le había proporcionado. La admiración de Isabela siempre había sido tranquila, discreta. Era la aprobación serena de una compañera, no la adoración sin aliento de una devota. A la mañana siguiente, Sebastián se despertó tarde. Celia todavía dormía. Salió de la cama sintiéndose descansado y contento. Decidió tomar un baño de vapor en el santuario de mármol antes de pedir el desayuno. Al salir de la ducha de vapor, buscó una de las batas gruesas y pesadas que colgaban de un toallero calentado. Era increíblemente suave, hecha del algodón egipcio más fino. Se la puso y se anudó el cinturón, sus ojos escaneando su reflejo en el espejo antibajo. Fue entonces cuando lo notó. En la solapa de la bata, bordado en un sutil y elegante hilo plateado, había un monograma. Eran una I y una D entrelazadas. Frunció el ceño, trazando las letras con el dedo. ¿ID qué significaba? Recordaba vagamente el nombre del gerente del hotel. Quizás era el apellido del fundador, Ismael Domínguez. Tal vez era por la ilustre dirección, un adorno para la familia fundadora del hotel. Parecía plausible. Este hotel estaba impregnado de tradición europea del viejo mundo. Aún así, era un detalle extrañamente específico. Lo ignoró. Era solo un monograma. Volvió a la suite principal, con la bata puesta, y llamó a su mayordomo, el señor Herrera, para que le preparara el desayuno. Mientras esperaba, sus ojos vagaron por la habitación, notando ahora los pequeños detalles que había pasado por alto en su asombro inicial. Notó la papelería en el escritorio de caoba, cartulina pesada, color crema. Tomó una hoja. En la esquina superior, en relieve con la misma caligrafía elegante que el monograma, estaban las iniciales entrelazadas. ID. Una vaga, no identificable, inquietud comenzó a agitarse en el fondo de su estómago. Era como escuchar una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Cuando el señor Herrera llegó con un carrito cargado con su desayuno, salmón ahumado, huevos revueltos con trufa, bollería fresca y teteras de plata con café, Sebastián decidió preguntar. «Señor Herrera», comenzó, tratando de sonar casual. «Estaba admirando la marca del hotel, estas iniciales», dijo, señalando la papelería. «ID, ¿es por el fundador del hotel?» El mayordomo, un hombre cuyo rostro era una máscara de discreción profesional, se detuvo por una fracción de segundo. «El monograma representa la propiedad, señor. Ha sido la marca del hotel durante mucho tiempo». La respuesta fue educada, profesional, y no le dijo absolutamente nada. Sin embargo, la ligera vacilación no pasó desapercibida para Sebastián. Era un hombre que leía a la gente para ganarse la vida, que podía detectar un farol al otro lado de la sala de juntas. El mayordomo estaba siendo evasivo. «Ya veo», dijo Sebastián, dejando el tema, pero no podía olvidarlo. Mientras desayunaba, las letras resonaban en su mente,
La familiaridad era exasperante. Le hacía cosquillas en el borde de su memoria, un nombre o un lugar que no podía precisar. Pensó en Isabela. Su apellido de soltera era Dávila. Isabela Dávila. I.D. El pensamiento lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Dejó la taza de café con un estrépito. No podía ser. Era una coincidencia absurda. Su familia había sido rica. Sí, pero habían perdido la mayor parte de su fortuna hace generaciones. Su padre, don Guillermo Dávila, había sido un hombre tranquilo y modesto que había fallecido hacía una década, dejando a Isabela una herencia modesta, que Sebastián, por supuesto, había absorbido en su propia cartera y administrado por ella. Recordaba a don Guillermo como un caballero de una era pasada, siempre hablando de estándares y legado, pero que aparentemente poseía poca sustancia real. Había sido dueño de algunos pequeños hoteles boutique, recordó Sebastián, pero nada en la escala de el Gran Palacio Dávila. No, era imposible, un salto lógico ridículo y paranoico. Debe haber cientos de nombres que encajen con esas iniciales. Ibarra del Pino, Íñigo Domínguez, todos mucho más probables. Miró a Celia, que estaba felizmente tomando una foto de su plato de desayuno, dispuesto estéticamente para sus redes sociales. Ella no se daba cuenta de su tormento interno. ¿Está todo bien, Sebastián? Parece que has visto un fantasma, dijo, finalmente levantando la mirada de su teléfono. Bien, espetó, su tono más brusco de lo previsto. Solo pensando en los mercados. Se obligó a relajarse. Estaba siendo un idiota. Estaba en la cúspide de un fin de semana perfecto y estaba dejando que un estúpido monograma lo pusiera nervioso. Él era Sebastián Luján. Él tenía el control. Este era su mundo, su hotel, su fin de semana. Las iniciales eran una coincidencia, nada más. Pero durante el resto del día no pudo sacudirse la sensación de inquietud. Empezó a ver el monograma por todas partes. En las pequeñas pinzas plateadas para el azúcar, en el menú de servicio de habitaciones encuadernado en cuero, en la esquina de las servilletas de lino. Cada vez que lo veía, la imagen del rostro tranquilo y sereno de su esposa destellaba en su mente. La mujer que creía conocer tan bien. La mujer que había descartado como simple y predecible. La jaula de oro que había construido para ella de repente parecía menos una prisión y más una fortaleza, una en la que nunca se había molestado en mirar dentro. La idea inquietante se deslizó, no invitada, y si no conocía a su esposa en absoluto. Capítulo 4. La ejecución pública en el Zafiro. Para su última noche, Sebastián había planeado recrear la magia de la primera. Hizo otra reserva en el Zafiro, esta vez solicitando el menú de degustación del chef con el maridaje de vinos premium. Estaba decidido a sacudirse la extraña paranoia que se había aferrado a él desde la mañana. Ahogaría su inquietud en Borgoña Vintage y reafirmaría su control. Él y Celia se vistieron de gala. Él llevaba un traje oscuro a medida y Celia un impresionante vestido rojo con la espalda al descubierto que él le había comprado. Mientras se paraban frente al espejo, sintió una sensación de tranquilidad tranquilizadora. Parecían una pareja poderosa. Pertenecían allí. El monograma era un fantasma, producto de una imaginación hiperactiva. Descendieron al restaurante. El ascensor privado los llevó una vez más al mundo de la elegancia silenciosa. El maître d', un pulido francés llamado Jean-Luc, los saludó con una sonrisa aún más cálida que la noche anterior. «Señor Luján, un placer darle la bienvenida de nuevo. Su mesa está lista. El chef está muy emocionado de presentar el menú de esta noche». Fueron conducidos al mismo reservado aislado.
Sebastián se hundió en el lujoso terciopelo, el ambiente familiar reconfortándolo. Pidió una botella de champán Krug para empezar, un gesto de celebración destinado a desterrar la última de sus tontas ansiedades. «¿Sabes?», dijo Celia, inclinándose hacia adelante y poniendo su mano sobre la de él. «Este ha sido el fin de semana más increíble de mi vida. Me siento como una princesa. Te lo mereces», dijo Sebastián, con su confianza restaurada. Estaba siendo ridículo. Esta era su vida. Él hizo que esto sucediera. Los primeros platos fueron sublimes. Una delicada ostra, vichyssoise, seguido de vieiras selladas con una espuma cítrica. La conversación fue ligera, y la risa de Celia era como música, disipando sus últimas preocupaciones. Estaba a punto de levantar su copa para brindar por su futuro, cuando notó un sutil cambio en la atmósfera del restaurante. Una energía tranquila, una onda de tensión, se estaba extendiendo desde la entrada. El personal, generalmente la imagen de la calma profesional, parecía estar un poco más erguido. Jean-Luc, el maître de Beaupétedou, estaba hablando en tonos bajos y urgentes con un hombre de traje oscuro que tenía un auricular de seguridad. «Parece que llega un huésped importante», comentó a Celia. Un momento después, Jean-Luc comenzó a moverse hacia su mesa. Su expresión, una máscara cuidadosamente construida de disculpa y deferencia, parecía profundamente incómoda. «Señor Luján», comenzó, con voz baja, «mis más sinceras disculpas por esta interrupción». «¿Hay algún problema?», preguntó Sebastián, con un toque de irritación en su voz. Antes de que Jean-Luc pudiera responder, la fuente de la conmoción se hizo clara. Un pequeño grupo de personas había entrado en el restaurante y ahora estaban de pie cerca de la entrada, examinando la sala. A la cabeza del grupo había una mujer. La sangre de Sebastián se congeló. La copa de champán en su mano de repente se sintió pesada, sus dedos entumecidos. Era Isabela. Ella no era la Isabela que había dejado en casa, la mujer de cardigans de cashmere y perlas sensatas. Esta era una criatura completamente diferente. Llevaba un traje de poder azul marino profundo y deslumbrante que acentuaba su figura alta y esbelta. Su cabello, generalmente en un moño suave, estaba peinado en un bob elegante y severo que enmarcaba un rostro con una expresión de calma helada y autoridad absoluta. Su única joya era un par de grandes pendientes de diamantes que brillaban como fragmentos de hielo. Estaba flanqueada por dos hombres. Uno era un caballero mayor y distinguido con cabello plateado y ojos perspicaces, un hombre que Sebastián reconoció con una punzada de horror. Don Arturo Peralta, el legendario y notoriamente despiadado abogado corporativo que había sido un amigo cercano del padre de Isabela. El otro era el gerente general del hotel, un hombre que Sebastián reconoció por las fotos en el folleto del hotel. Estaban de pie ligeramente detrás de ella, como leales lugartenientes atendiendo a su general. Celia, siguiendo la mirada congelada de Sebastián, se giró. «¡Sebastián! ¿Quién es esa? ¿La conoces?», susurró, con el ceño fruncido por la confusión. «Se parece un poco a tú». Su voz se apagó cuando la realidad de la situación comenzó a amanecer en ella. Los ojos de Isabela recorrieron la sala, tranquilos y metódicos, antes de aterrizar directamente en su mesa. No había shock en su mirada, ni sorpresa. Solo había un reconocimiento frío y deliberado. Era la mirada de un depredador que finalmente había localizado a su presa. Todo el restaurante había quedado en silencio. Los comensales estaban paralizados. El único sonido era el suave clic de los tacones de Isabela en el suelo de mármol,
mientras comenzaba a caminar hacia ellos. Fue el paseo más largo de la vida de Sebastián. Cada paso resonaba en el silencio cavernoso, un redoble de tambores que marcaba los segundos hasta que su mundo colapsara. Su mente corría, tratando de formular una mentira, una explicación, una ruta de escape. Pero no había ninguna. Los muros cuidadosamente construidos de su doble vida no solo se estaban agrietando, se estaban vaporizando ante sus propios ojos. Miró a Celia, cuyo rostro se había puesto pálido, su sonrisa de lápiz labial rojo, congelada en una mueca de terror. Ella abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Isabela volvió su atención a Sebastián, que ahora estaba a solo unos metros de distancia. No había mirado a Celia. Su enfoque completo, frío y sin dividir, estaba en Sebastián. El aroma de su perfume, una fragancia sutil y costosa que él no le había olido en años, le llegó. Era afilado y limpio, como el aire de invierno. «Sebastián», dijo. Su voz era perfectamente nivelada, desprovista de cualquier emoción. Era la voz que usaba al dar instrucciones al personal. Tranquila y definitiva. «Creo que estás en mi asiento». La declaración quedó suspendida en el aire, una obra maestra de doble significado. Sebastián la miró fijamente, con la boca seca. Sintió 100 pares de ojos sobre él. La persona cuidadosamente curada de Sebastián Luján, el amo del universo, se estaba haciendo añicos como vidrio barato. Tartamudeó, su mente en blanco por el pánico. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas en Madrid. La gala benéfica». Una pequeña sonrisa sin humor tocó sus labios. «Cancelé. Algo más importante requirió mi atención». Su mirada finalmente se dirigió a Celia, un vistazo rápido y despectivo que abarcó el vestido caro y la expresión aterrorizada. La miró, no como a una rival, sino como se mira a un mueble que está fuera de lugar. «Y veo que trajiste una invitada». Celia se encogió en su asiento, mirando a Sebastián con ojos suplicantes y aterrorizados. Isabela volvió su atención a Sebastián. «Debo decir, Sebastián, estoy impresionada. La suite presidencial, el zafiro. Tienes gustos caros. Es un consuelo saber que aprecias el negocio familiar». Las palabras lo golpearon como un golpe físico, conectando los terribles puntos que lo habían estado atormentando todo el día. El monograma y de Isabela Dávila. «Yo no entiendo», logró decir, aunque la verdad se estrellaba contra él con la fuerza de un tsunami. «Permítame aclarar», dijo Isabela, su voz bajando ligeramente, volviéndose aún más precisa. Cada palabra, una cuchilla cuidadosamente afilada. Mi padre, Guillermo Dávila, fundó Dávila Hospitality Group hace 60 años. Su primer hotel fue una pequeña posada rural, pero era un hombre brillante. Construyó un imperio, pieza por pieza, con sus propias manos. El Gran Palacio Dávila fue su obra maestra, su joya de la corona. Cuando murió, me dejó su participación mayoritaria. Todo. A mí. Ella hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Todo el restaurante estaba escuchando, cautivado por el drama de la vida real que se desarrollaba ante ellos. Durante 10 años, continuó, permití que una junta de fideicomisarios, seleccionada personalmente por mi padre, gestionara las operaciones diarias de la compañía. Prefería una vida tranquila. Quería criar a mis hijos. Quería ser una esposa. Confié en que el mundo que mi padre construyó estaba en buenas manos. Y confié en mi marido. Sus ojos se fijaron en él, y por primera vez, vio un destello del inmenso dolor que le había causado. Pero fue inmediatamente reprimido,
reemplazado por una firme resolución. Pero recientemente, decidí que era hora de asumir un papel más activo. A partir del lunes pasado, en la reunión anual de accionistas, disolví la junta de fideicomisarios y asumí mi posición legítima. Soy la única presidenta en funciones de Davila Hospitality Group, propietaria de este hotel y de otros 117 en todo el mundo. El monograma que has estado viendo por todas partes no significa Íñigo Domínguez, significa Isabela Dávila. Bienvenido a mi hotel, Sebastián. El silencio en la sala fue absoluto. Sebastián sintió que la sangre abandonaba su rostro. No era un rey en territorio conquistado. Era un tonto que había organizado una fiesta en la guarida del león, sin darse cuenta de que la leona estaba en casa. Isabela luego dirigió su mirada de acero a Celia. «Será mi Riverita Ramos, ¿no es así? Usted es analista en Luján en Capital Finanzas, creo. Dormir con un director senior, su superior directo, es una violación flagrante de la cláusula de ética de su empresa, sin mencionar un grave error de juicio. Considere su empleo rescindido. El señor Peralta ya se ha puesto en contacto con el jefe de RRH, de su firma y con su junta directiva. No se moleste en ir a la oficina el lunes». Celia soltó un pequeño jadeo ahogado. Su fin de semana de ensueño se había convertido en una pesadilla que ponía fin a su carrera. Finalmente, Isabela se volvió hacia el hombre con el que había estado casada durante 15 años. «En cuanto a ti, Sebastián, nuestras cuentas bancarias conjuntas, que contienen los fondos fiduciarios de mi familia, que tan generosamente te ofreciste a administrar por mí, han sido congeladas. Las cerraduras del penthouse en Paseo de la Castellana han sido cambiadas. Tus pertenencias están siendo empacadas mientras hablamos y serán enviadas a tu oficina. No te molestes en ir a casa. Ya no eres bienvenido allí». Sacó un solo documento de su bolso, colocándolo sobre la mesa entre el plato de Sebastián y su copa de vino. «Estos son los papeles de divorcio redactados por el señor Peralta. Mis términos no son negociables. Encontrarás que he estado documentando meticulosamente tus indiscreciones durante los últimos 3 años. Firmarás esto. Te irás sin nada más que la ropa que llevas puesta. Y nunca volverás a ver a nuestros hijos sin mi consentimiento expreso y supervisado. Si luchas contra mí, usaré todo el peso de mis recursos para destruir no solo tu carrera, sino tu propio nombre. Me aseguraré de que el nombre Luján sea sinónimo de humillación y fracaso en todos los círculos financieros del mundo». ¿He sido clara? Sebastián solo pudo mirarla fijamente, sin palabras. La mujer a la que había condescendido, subestimado y descartado como un objeto decorativo, acababa de desmantelar sistemáticamente toda su vida en menos de 3 minutos en un foro público con la fría precisión de un cirujano. Con eso, ella se giró. «Jean-Luc», dijo al maître d' que estaba cerca, pálido y rígido, «asegúrese de que la invitada del señor Luján sea escoltada fuera de las instalaciones y presente al señor Luján la cuenta por su estancia en su totalidad. Pagará con su tarjeta personal». Le dirigió a Sebastián una última mirada persistente. Era una mirada de finalidad, de un capítulo antiguo que se cerraba y uno nuevo que comenzaba. No había odio en ella, solo una indiferencia profunda y escalofriante. Luego, flanqueada por su abogado y el gerente del hotel, la presidenta Isabela Dávila se giró y salió del restaurante. Su postura era perfecta, su control absoluto, dejando atrás las ruinas humeantes de la vida que acababa de incinerar. Capítulo 5. La humillación final. La capa me ha caído durante un largo momento después de la partida de Isabela. Sebastián permaneció congelado. Una estatua de shock y humillación. El silencio en el restaurante
fue finalmente roto por un sollozo ahogado de Celia. Ella empujó su silla hacia atrás, su rostro un desastre de rímel corrido e incredulidad. «Mi trabajo», susurró, mirando a Sebastián como si lo viera por primera vez, no como un titán de la industria, sino como el arquitecto de su ruina. Yo pensé que era, tartamudeó él, sintiendo las palabras como ceniza en su boca. 2 guardias de seguridad discretos pero firmes se materializaron en su mesa. Jean-Luc, el maître d'hôtel, se acercó. Su rostro una máscara de pesar profesional. «Señorita», le dijo suavemente a Celia, «si es tan amable de acompañarnos». Celia miró salvajemente a los guardias y a Sebastián, pero él no ofreció ayuda. Ni siquiera podía mirarla a los ojos. Humillada, agarró su pequeño bolso de mano y se dejó llevar. Su vestido rojo una mancha de vergüenza contra los tonos apagados del restaurante. En el momento en que se fue, Jean-Luc colocó una carpeta de cuero con la cuenta sobre la mesa. «Su cuenta, señor Orlujan». Sebastián la miró fijamente. La abrió, entumecido. La cifra interior era astronómica. La suite, el servicio de habitaciones, los vinos vintage, los menús de degustación del chef. Era una suma que haría jadear a la mayoría de la gente, pero para él debería haber sido trivial. Buscó su billetera, sus manos temblando ligeramente. Le entregó a Jean-Luc la American Express negra. El maître d' regresó un minuto después, su expresión aún más dolida. «Mis disculpas, señor Orlujan. La tarjeta ha sido rechazada». «¿Qué?» Sebastián se burló. «Eso es imposible. Pásela de nuevo». «Lo hemos hecho, señor. 3 veces. Parece que la cuenta ha sido suspendida». «Por supuesto. Las cuentas conjuntas». Isabela no solo las había congelado, probablemente había cancelado sus tarjetas suplementarias. Buscó a tientas otra tarjeta, una visa corporativa. «Pruebe con esta». Jean-Luc regresó de nuevo, sacudiendo ligeramente la cabeza. «También rechazada, señor». La sangre subió a la cara de Sebastián. Los otros comensales ya no fingían no mirar. Sus susurros eran un zumbido bajo de juicio. Él ya no era uno de ellos. Él era el entretenimiento de la noche. «¡Esto es ridículo! ¡Debe haber un error!», gritó Sebastián, su voz elevándose. El gerente general, el mismo hombre que había flanqueado a Isabela, se acercó a la mesa. Su comportamiento ya no era deferente. Era frío, oficial. «Señor Luján, quizás tenga otro método de pago. Si no, tendremos que considerar esto un asunto de robo de servicios e involucrar a las autoridades». La amenaza quedó suspendida en el aire, densa y sofocante. Sebastián Luján, un hombre que movía miles de millones antes del desayuno, no podía pagar su factura del hotel. La humillación fue absoluta. No tenía efectivo, ni tarjetas que funcionaran. Estaba atrapado. Peralta, el abogado de Isabela, reapareció en el borde del comedor. Se acercó al gerente, dijo unas pocas palabras tranquilas y luego se dirigió a Sebastián. «Señor Luján», dijo Peralta, con voz como grava. «La señora Luján, es decir, la presidenta Dávila, se ha ofrecido gentilmente a saldar su cuenta. Se deducirá de cualquier acuerdo mínimo que pudiera haber esperado en su divorcio. Considérenlo su regalo final». Deslizó los papeles de divorcio más cerca de Sebastián. «Le sugiero que firme esto». Derrotado ahora, Sebastián tomó el bolígrafo. Su firma, generalmente un trazo audaz y seguro, era un garabato patético y tembloroso. Había sido completa y totalmente superado. «Ahora», dijo el gerente general, con voz dura, «tiene 10 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar las instalaciones. La seguridad lo escoltará».
El paseo de la vergüenza desde el restaurante, a través del gran vestíbulo y hasta el ascensor, fue insoportable. Cada mirada de un huésped, cada mirada de un miembro del personal, se sintió como un golpe físico. La deferencia y el respeto se habían ido, reemplazados por el desdén y la fría indiferencia. En la suite, sus cosas ya habían sido arrojadas al azar en su maleta por un mayordomo con el rostro impasible. 10 minutos más tarde, Sebastián Luján estaba en la acera frente a el Gran Palacio Dávila, el mismo lugar donde había llegado sintiéndose como un rey solo 24 horas antes. El portero que lo había saludado tan calurosamente ahora lo miraba sin verlo. Su Rolls Royce se había ido, remolcado. Supuso, ya que estaba registrado a nombre de Isabela. Comenzó a lloviznar, una lluvia fría y miserable. Intentó llamar a un Uber, pero su aplicación estaba vinculada a sus tarjetas canceladas. Se quedó allí. Un hombre con un traje de 1.000 euros con un teléfono inútil y una billetera vacía, mientras los taxis y las limusinas pasaban a toda velocidad. Estaba varado. Comenzó a caminar, la llovizna empapando su chaqueta. No tenía a dónde ir. Su hogar ya no era suyo. Su oficina sería un lugar de vergüenza. Sus amigos, sabía, se pondrían del lado del poder y el dinero antiguo. Se pondrían del lado de Isabela Dávila. La noticia de esta humillación espectacular viajaría por sus círculos a la velocidad de la luz. Encontró un teléfono público, una reliquia de otra época, y usó las pocas monedas que tenía en el bolsillo para llamar a su único aliado restante, un socio junior de su firma llamado Javier. «Javier, soy Sebastián. Estoy en problemas. Un verdadero desastre». Trató de explicar, pero su historia salió como un balbuceo incoherente y asustado. Javier escuchó y cuando Sebastián terminó, hubo una larga pausa. «Sebastián», dijo Javier, con voz tensa. «Yo acabo de recibir un correo electrónico de la junta directiva. Es sobre ti. Están convocando una reunión de emergencia el lunes por la mañana. Sebastián, están invocando la cláusula de moralidad. La abogada de Isabela les envió un expediente completo. Fotos, extractos bancarios, todo. Te van a despedir». El auricular se le resbaló de los dedos entumecidos a Sebastián, golpeando contra el metal de la cabina telefónica. Se acabó. Todo. En una sola noche había perdido a su esposa, a sus hijos, su casa, su amante, su trabajo y su fortuna. Isabela no solo lo había derrotado, lo había borrado. Capítulo 6. El amanecer de la reina. 6 meses después, el mundo había seguido adelante, y Sebastián Luján Tuá se había quedado atrás. El nombre que una vez inspiró respeto en Wall Street y Castellana, ahora era un susurro de advertencia, una historia de fantasmas contada a jóvenes ambiciosos sobre los peligros de la ibris. Como Isabela había prometido, su victoria no fue solo una derrota para él. Fue un borrado completo y total. La reunión de la Junta de Emergencia en Luján Capital Finanzas había sido una formalidad, una ejecución clínica y rápida. Su oficina fue desalojada antes de que él siquiera tuviera tiempo de procesar su despido. La cláusula de moralidad, una jerga corporativa en la que nunca había pensado, se había convertido en la guillotina que lo separó del trabajo de su vida. Su nueva realidad era una sofocante manta de anonimato y fracaso. El penthouse en Paseo de la Castellana fue reemplazado por un tercer piso sin ascensor en un vecindario distante, un lugar que olía a humedad y a la cocina de sus vecinos. Las ventanas del piso al techo, que habían ofrecido vistas panorámicas de la ciudad,
Ahora eran un solo panel, manchado de suciedad, que daba a una pared de ladrillos cubierta de grafitis. El silencio de su antigua vida, un silencio de lujo refinado, fue reemplazado por el ruido constante de sirenas, vecinos discutiendo y el crujido vibrante del antiguo radiador. Vendió el Patek Philippe, luego los gemelos, luego la colección de arte de la que estaba tan orgulloso. Cada venta, una pequeña muerte que desgastaba al hombre que solía ser, hasta que solo quedó un caparazón vacío. Ahora trabajaba en una pequeña empresa de servicios financieros, sin rostro, llamada Apex Solutions, un nombre tan genérico que era insultante. Su oficina de la esquina era un cubículo abarrotado bajo el resplandor de las luces fluorescentes parpadeantes. Él, que una vez movió mercados con una sola llamada telefónica, ahora pasaba sus días realizando ingreso de datos y verificaciones de cumplimiento que alguna vez hicieron becarios, cuyos nombres nunca se molestó en aprender. Su jefe era un hombre 15 años menor que él, un graduado ambicioso y petulante que trataba a Sebastián con desprecio apenas velado, plenamente consciente de quién solía ser y disfrutando de su caída en desgracia. Sus tardes eran lo peor. El aislamiento profundo era una presencia física en su pequeño apartamento. Había intentado llamar a viejos amigos, los hombres con los que había compartido scotch de 100 años y cigarros. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los pocos que contestaron fueron breves y fríos, poniendo excusas antes de terminar rápidamente la conversación. Él era un lastre, un leproso social. Su nuevo apartamento estaba perseguido por el fantasma de su antigua vida. La autocompasión, un veneno que bebía todas las noches junto con whisky de estante bajo. Mientras Sebastián se hundía en el cieno de su propia creación, Isabela ascendía. Al asumir su papel como presidenta de Davila Hospitality Group, no solo era competente, era formidable. Los años de observación tranquila, de ser subestimada y descartada, la habían forjado en una líder astuta y decisiva. Una tarde, en la sala de juntas principal en el piso superior de la Torre Dávila, estaba presentando su propuesta insignia, la Iniciativa Verde Dávila. Era un plan de varios millones de euros y una década de duración para hacer que toda la cadena hotelera fuera neutra en carbono, centrándose en el abastecimiento sostenible, las energías renovables y la inversión comunitaria. Un miembro de la junta con sobrepeso y cabello plateado llamado Gerardo Croft, un remanente de la vieja guardia y amigo de su padre, se aclaró la garganta con condescendencia. Isabela, con todo respeto, este es un sentimiento noble, pero los números son idealistas. La inversión inicial reducirá nuestros márgenes de beneficio durante años. Nuestros accionistas esperan dividendos, no señalización de virtud. Isabela no se inmutó. Ella se encontró con su mirada, con sus ojos tranquilos y firmes. Gracias, Gerardo. Valoro su perspectiva tradicional. La palabra tradicional fue pronunciada con precisión quirúrgica, haciéndola sonar sinónimo de anticuado. Ella hizo clic en un botón, y la pantalla detrás de ella se llenó de complejos gráficos y proyecciones de datos. Lo que usted llama señalización de virtud, Gerardo, yo lo llamo asegurar el futuro, dijo. Nuestra demografía clave, viajeros menores de 40 años con ingresos disponibles significativos, está tomando cada vez más decisiones basadas en la ética corporativa y la sostenibilidad. Esto no es un gasto, es una inversión en la relevancia de nuestra marca para los próximos 50 años. Mis proyecciones muestran que, si bien veremos una caída del 5 en el beneficio neto durante los primeros 8 meses, la prensa positiva,
el aumento de la lealtad a la marca y los incentivos fiscales del gobierno conducirán a un crecimiento proyectado del 15% en la cuota de mercado en 5 años. No seremos solo una marca de lujo, seremos la marca de lujo ética. Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Mi padre construyó esta empresa sobre la calidad y el legado. Este es el legado para el siglo XXI. La moción se mantiene. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Gerardo Croft se hundió en su silla, derrotado. Desde la esquina, don Arturo Peralta observaba, con una rara sonrisa de orgullo en su rostro. La titán dormida realmente había despertado. Su nueva vida no estaba solo en la sala de juntas. El penthouse en Paseo de la Castellana, que alguna vez fue una sala de exposición fría para el éxito de Sebastián, había sido transformado. Ahora era un hogar lleno de calidez y risas. Estaba allí para sus hijos, verdaderamente presente por primera vez. Ayudaba con las tareas escolares, asistía a las obras de teatro escolares y tenía largas conversaciones sobre sus esperanzas y miedos. Estaba descubriendo la alegría en los pequeños momentos reales que se había perdido mientras jugaba el papel de la esposa corporativa perfecta. No era solo una presidenta, era una madre, una líder, una persona completa que finalmente vivía la vida en sus propios términos. Una tarde fresca de otoño, Sebastián caminaba a casa desde la estación de metro, el cuello de su abrigo delgado levantado contra un viento mordaz. La ciudad que una vez sintió como su reino, ahora se sentía ajena y hostil. Se detuvo en un kiosco de prensa, el brillo reluciente de las revistas contrastando fuertemente con el pavimento gris. Y allí estaba ella. Su rostro estaba en la portada de Forbes España. Era una fotografía impresionante. Isabela estaba de pie en el balcón de la suite presidencial en el Gran Palacio Dávila, su suite. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ella como una alfombra de diamantes a sus pies. Miró directamente a la cámara, una expresión de poder sereno y confianza inquebrantable en su rostro. El titular era una coronación. Isabela Dávila, la heredera silenciosa, reinventa un imperio global. Su mano tembló mientras pagaba la revista. De vuelta en el silencio opresivo de su apartamento, se sentó bajo la única lámpara tenue y leyó el artículo. Era una hagiografía, un tributo brillante a su brillantez. Detallaba sus iniciativas de sostenibilidad, sus astutas adquisiciones de cadenas de hoteles boutique, su programa de participación en los beneficios para empleados. Citaba a rivales de la industria que expresaban admiración a regañadientes. Luego llegó a la parte sobre su vida personal. Tras un divorcio amistoso de su exmarido, se leía: Dávila se ha centrado en sus hijos y en su papel como líder transformadora en la industria hotelera, demostrando que un nuevo capítulo puede ser el más gratificante. Divorcio amistoso. Las palabras provocaron una risa seca y áspera en su garganta. Él no era un villano en su historia, ni siquiera era una nota a pie de página. Era un error tipográfico que había sido corregido, un detalle inconveniente completamente editado de la narrativa. Dejó que la revista se deslizara de sus dedos. Cayó al suelo, aterrizando con el rostro triunfante de Isabela, mirándolo fijamente. Él nunca la había visto de verdad. La había mirado todos los días durante 15 años y solo había visto un reflejo de su propio éxito, un accesorio hermoso y pasivo. No había visto la mente aguda, el corazón paciente y el núcleo de acero Dávila que corría por sus venas. Había pensado que era el amo de su universo, un sol alrededor del cual todo giraba.
pero solo había sido una luna menor, orbitando una estrella. Y había sido lo suficientemente tonto como para pensar que su propia luz tenue era la fuente de todo poder. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la pared de ladrillos oscura e implacable que era su horizonte. Se la imaginó de pie en su oficina en la cima de la Torre d'Ávila, mirando la extensión interminable y brillante de la ciudad, una ciudad que ahora era suya para conquistar. Muy por encima, un nuevo amanecer había llegado para Isabela d'Ávila, brillante y lleno de promesas. Para Sebastián Luján, que quedaba en la oscuridad de abajo, era un crepúsculo permanente y profundamente merecido. Sebastián Luján aprendió la lección más dura de todas. La persona que más subestimas puede ser la que tiene todas en las cartas. Vio a su esposa como parte de la decoración de su vida perfecta, solo para descubrir que ella era dueña de todo el edificio. Y él era simplemente un huésped temporal que se había quedado más tiempo de lo debido. La historia de Isabela es un poderoso recordatorio de que la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es la fuerza tranquila y paciente que espera el momento perfecto para recuperar su poder. Es una historia de justicia, empoderamiento y las espectaculares consecuencias de la traición.